¿Cuál es la función de los peritos en un juicio oral? Acompáñenos a averiguarlo. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. En esta ocasión traemos para ustedes un programa que estoy seguro será de su interés. Hemos estado analizando en sesiones anteriores los juicios orales, esta parte de la oralidad en el proceso en el sistema penal acusatorio desde la perspectiva de distintos actores. En esta oportunidad va a ser la labor del perito en el juicio oral. Es así que tenemos el programa Juicios Orales y Peritos, y para hablar de este tema hemos invitado a un especialista en la materia, que es la maestra Ana Pamela Romero Guerra. Bienvenida, Pamela. Muchas gracias, buenos días. Pamela es licenciada en Derecho por la UNAM, también es especialista en Derecho Penal por la misma Universidad Nacional Autónoma de México, es perito en criminalística de campo y actualmente se desarrolla como profesora e investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Así es. Nuevamente, bienvenida. Muchas gracias. Pamela, a mí me gustaría, para abordar este tema de juicios orales y peritos, que como mencionaba ahorita, hemos visto esta parte de la audiencia del juicio oral en este sistema penal acusatorio desde diferentes perspectivas. Hemos hablado ya del Ministerio Público, hemos hablado de la función de la policía, hemos hablado del sistema en general. Y ahora quiero hablar contigo de los peritos, que creo, ya me darás tu opinión un poco más adelante, que me parece luego una parte muy olvidada en el ámbito de la averiguación previa y posteriormente del proceso penal, siendo que creo que debe considerarse una parte fundamental y primordial porque se trata de demostrar a través de los peritajes determinadas pruebas. Pero antes de entrar a esa parte, yo quisiera en principio que le platicaras a nuestro auditorio qué es un perito. Bueno, sí, qué bueno que vamos a tocar el tema más adelante, de que los peritos han sido una parte olvidada. Creo que eso es algo de lo que en principio me ha motivado a mí, no solo a estudiar un poco más sobre criminalística y servicios periciales, sino a dedicar mi investigación concretamente a la prueba pericial a los servicios periciales. Pero para empezar me parece muy bueno que les expliquemos más o menos al público de qué se trata ser un perito. Ser un perito, que viene de pericia, es ser un experto en algo. Tradicionalmente, un experto en otros países puede ser un experto en cualquier ciencia, técnica o arte. Y esto lo puedes dar de diferentes formas. Hay peritos que se preparan para ser peritos. Hay peritos profesionales que se forman en el INACYPE, hay peritos técnicos que se forman en el ICAP, y hay peritos que también son llamados en el momento en el que no se cuenta con uno u con otro. Entonces, se llama a alguien que demuestre con sus conocimientos o sus estudios, o ambos, que es un experto en esa área. Ahora, precisamente cuando se habla de ciencia, bueno, ahí se requiere que tenga un estudio especializado en dicha ciencia, y se va a demostrar con los títulos correspondientes. Si es una técnica, normalmente es una persona que, además de haber estudiado alguna carrera técnica o esa técnica en concreto, la ha desarrollado a través del tiempo en sus trabajos. Cuando se trata de un arte, pues es un poco más difícil pedir estudios en concreto, entonces lo que se hace es buscar a expertos a través de los cuales se pueda llegar a determinar cierta información que se necesita sobre alguna obra, por ejemplo, artística, que son cuestiones muy especializadas y que por lo mismo son muy difíciles de determinar. Entonces, en términos generales, un perito es un experto. La formación que tienen, eso va a depender de lo que se necesite, de la materia que se necesite. Ahora, en términos generales, por lo que nos dices, hay peritos que hacen de esta pericia su modus vivendi, es decir, se dedican a ser peritos. Y hay otras personas que, por el conocimiento de alguna ciencia, técnica o arte, aunque no se dediquen de forma cotidiana a hacer peritajes, eventualmente por ese conocimiento pueden ser llamados a ser peritos. Exactamente, hay peritos que se dedican a prestar sus servicios como expertos al sistema de procuración o impartición de justicia, es decir, trabajan en lo relacionado con todo el sistema de justicia penal. Y hay expertos que pueden ser llamados como peritos cuando se necesitan, por sus conocimientos, que prenden sus
digamos, su opinión técnica, científica o artística sobre algo en específico. Ahora, me imagino que se acredita la pericia con título cuando, por ejemplo, en el caso de México, la Ley General de Profesiones requiere de título para la práctica de esa ciencia en particular, ¿no? Exactamente. Que es la ingeniería, el derecho, la contaduría. Claro, medicina forense, por ejemplo, genética forense, química forense, todos estos peritos a los que les llamamos profesionales, que son normalmente los que están en laboratorios, dado que su pericia, dado que su experticia es concretamente en una ciencia, lo normal y lo tradicional es que tengan esa carrera y consecuentemente ese título y consecuentemente todos los estudios de especialización, porque no solamente es suficiente con tener una carrera base, es decir, un médico en general puede saber medicina forense, sin embargo no es un especialista en medicina forense. Entonces, como en el derecho hay muchas especialidades, en la medicina, en la química, en todas las áreas hay especialidades concretas. Normalmente alguien que se va a dedicar a ser perito dentro del sistema de justicia penal se tiene que enfocar concretamente hacia las áreas forenses de sus estudios. Sin embargo, existen por el otro lado también aquellos expertos que probablemente también cuentan con todos los estudios, títulos, etcétera, que no se dedican a ser peritos en el sistema de justicia penal, pero que en cualquier momento pueden ser llamados a prestar servicios por tener los conocimientos. La criminalística es una ciencia, es una palabra asociada muy íntimamente con los peritos. Pamela, ¿qué es la criminalística? La criminalística es un conjunto de ciencias, técnicas, incluso algunas pueden ser artes, aunque no está muy contemplado, interdisciplinarias, que este conjunto sistematizado lo que hace es ayudar a que se determine el qué, el cómo, el cuándo, el quién y el dónde se cometió el crimen o el delito, en el caso de México. Por ejemplo, en este caso en particular tuyo, que eres perito en criminalística de campo, ¿eso quiere decir que la actividad se desarrolla básicamente en el lugar de los hechos? ¿A eso se refiere? Exactamente. La criminalística de campo son los peritos técnicos que van en el momento en el que se comete el delito y se les llama, se les solicita la intervención de los servicios periciales. El perito en criminalística de campo es quien va al lugar de los hechos y hace, digamos, el primer estudio del lugar de los hechos. Es el que se encarga de, primero, asegurar el lugar en conjunto con la policía. Después de que se asegura el lugar adecuadamente para preservarlo, el perito en criminalística de campo procede a hacerle un estudio concienzudo a este lugar y a poder sacar de ahí todos los elementos materiales probatorios o las evidencias físicas que nos van a ayudar a probablemente obtener de ahí medios de prueba que se convertirán en prueba una vez que entren al juicio. Entonces el perito en criminalística de campo hace un estudio, primero se revisa, se inspecciona el lugar y ya se procede a hacer la fijación de los elementos materiales probatorios, el embalaje, la transportación. En todo esto interviene además un tema muy importante que es la cadena de custodia, es decir, toda esta serie de pasos que se dan para poder preservar los elementos que se encuentran en el lugar de los hechos. Ahora, que por lo demás debe ser una actividad muy interesante, ¿no? Sí, la verdad es que es una actividad muy, muy interesante. Tiene que gustarte definitivamente, tienes que tener esa vocación, como en cualquier área, en cualquier carrera, porque los criminalistas de campo llegan cuando, digamos, a veces acaba de cometerse el delito y se encuentran con cosas a veces difíciles de ver. Y si tú lo ves un día, probablemente ahorita podemos pasar a un lugar de los hechos con 5 o 10 cadáveres, probablemente lo aguantemos bien, incluso aunque estén en algún grado de descomposición avanzada, por ejemplo. Sin embargo, si tú vas a hacer de eso tu vida diaria, sí debes de tener una gran vocación para esto. Y parte de esta vocación es investigar. O sea, el perito es un investigador nato, es una persona que lo que quiere es descubrir por qué, cómo, cuándo, dónde, quién fue, qué pasó, pero es totalmente objetivo, porque tiene un método, él sigue un método científico y nunca se aparta del método científico. Si se aparta del método científico no va a obtener resultados confiables. Entonces el perito es un investigador nato, es una persona que lo que quiere es encontrar algo determinado, sin opiniones, sin
digamos, testimonios, sin haber escuchado nada. Él solamente se fija en las evidencias y de ahí obtiene la información necesaria. Entonces, pero sí yo diría que es un trabajo fascinante. Ahora, un poquito al margen, se ha puesto un poco de moda también por la serie esta CSI, ¿no? Donde se ve que la labor de los peritos es espectacular. ¿Sí puede llegar así de ser de espectacular y de eficaz como nos pintan ese tipo de series? Bueno, CSI, incluso me parece que el FBI tuvo que dar una declaración en la cual les explicaba al público que no es exactamente así como funciona. Es decir, todo lo que vemos en ese programa, que pues evidentemente soy un poco fan, todo lo que vemos sí existe, eso es real. Sí existe todas las técnicas que aplican, todos los métodos que utilizan, todos los aparatos de laboratorio muy sofisticados y muy modernos que existen, que los pasan en el programa, existe. Eso existe. Lo que es la temporalidad y cómo se da y cómo todo. Lo que pasa es que le tienen que meter un poco de, digamos, de una historia y que los peritos se involucran mucho más. Y es evidente que todo eso que vemos cuesta mucho dinero. Simplemente una prueba de genética, además de tiempo, requiere de mucho dinero, es costoso. Entonces, lo que sucede es que no se utiliza para todos los casos, lo cual también es triste. Pero lo que pasa es que hay una imposibilidad del gobierno de hacerle pruebas de genética a todos aquellos casos que lleguen, por ejemplo, sobre algún delito en específico. Entonces, lo que sucede es que CSI nos muestra el mejor de los escenarios. Lo que sería para nosotros que nos gusta. Exacto, lo ideal. Esos grandes laboratorios, todos los peritos comprometidos, 24 horas, 48 horas ahí. Y bueno, hay peritos muy comprometidos en el gobierno federal y en los gobiernos de los estados locales, estoy segura. Sin embargo, las condiciones de trabajo no son las idóneas. En CSI vemos un nivel económico medio, en donde se ve que ellos reciben una remuneración adecuada. En cambio, en México la remuneración que reciben los peritos no es adecuada, es baja. Otro tema que ahorita vamos a tocar. Y evidentemente esta que aludimos, la de CSI, es una serie comercial, pero me interesaba rescatar el comentario en el sentido de que todo lo que ahí sucede puede pasar en la realidad, es decir, existen los aparatos y existen las técnicas para obtener finalmente los medios de prueba que ellos obtienen con motivo de el tema del programa, ¿no? Exactamente, existen y bueno, nosotros estaríamos encantados de que estuviéramos en esos laboratorios y con esas técnicas. La verdad es que estamos muy avanzados, sí tenemos un buen nivel en cuanto a técnicas y métodos científicos que se utilizan, sin embargo hay pocos recursos y eso lo sabemos, no solamente en el área de los servicios periciales, el problema de los recursos es algo que incluso, no sé si lo han visto con la implementación de la reforma penal, es un tema que nos frena en todos los ámbitos, en capacitación, en construcción de las nuevas áreas que se van a requerir para los juicios orales. Siempre el tema del presupuesto y de los recursos es un tema que nos frena en todos los sentidos. Y más cuando hablamos de tecnología. Bueno, Pamela, te agradezco mucho esto a manera de introducción. Vamos ahora a hablar de la función del perito en el marco de la reforma constitucional en materia penal. Y me gustaría empezar por el tema que de alguna manera abordábamos ya. ¿Cuál es la ubicación del perito en este proceso? Me gustaría que empezáramos eso después de un corte que tenemos que hacer ahora, que es muy breve. No se vaya, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que nos interesa mucho sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias, los cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos al 54 87 1500 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla.
Les agradecemos mucho sus mensajes, particularmente a Esther Limón, a Bricio Moreno, a César Ulises Soto, que han hecho el favor de comunicarnos con nosotros. Y recuerde dejar sus datos cuando se comunique, ya sea a la página o bien nos deje su recado en el buzón de voz. Pues continuamos con este programa sobre juicios orales, la intervención de los peritos con Ana Pamela Romero. Y después de esta introducción, Pamela, estábamos platicando y lo abordamos un poco al principio de esta labor del perito que a lo mejor está un poco olvidado. Tradicionalmente el artículo 21 constitucional, así lo aprendimos los que estudiamos Derecho, nos decía que la investigación y persecución de los delitos estaban a cargo del Ministerio Público, que tenía la Policía Judicial bajo su mando para estos efectos, y también a los peritos. Ahora se ha reformado, creo que no cambió mucho en ese sentido, simplemente establece que ahora la policía puede investigar, pero bajo la conducción jurídica del Ministerio Público. Con esto entiendo que los peritos siguen siendo un auxiliar del Ministerio Público en la investigación de los delitos, ¿es correcto? Así es, siguen siendo auxiliares directos del Ministerio Público. Ahora, ¿cómo se da esta labor del perito con relación al Ministerio Público? El Ministerio Público solicita la intervención de los servicios periciales. En cuanto el delito que va a investigar lo requiere, en cuanto tiene, por ejemplo, noticia de algún delito, hay algún lugar de los hechos que se deba de estudiar en ese momento, se solicita la intervención de los servicios periciales. Normalmente se hace por oficio, se puede hacer también vía telefónica o fax, remitiendo después el oficio correspondiente. Esto pasa a una mesa de turnos en donde en un orden ya establecido se van asignando peritos para que se constituyan al lugar de los hechos, y el oficio debe ser muy claro en cuanto a que les deben de pedir exactamente qué área, qué especialidad de esos servicios periciales necesitan que intervenga y para qué, en dónde, en qué lugar, para qué lo necesitan. Ese es un problema, de hecho, qué bueno que lo tocamos, que se da mucho entre Ministerio Público y peritos. Es decir, a veces los servicios periciales, los peritos, se quejan de que el Ministerio Público en sus oficios no es lo suficientemente claro. Y el Ministerio Público, exactamente, y el Ministerio Público se defiende diciendo que, bueno, en realidad él no sabe exactamente qué es lo que se va a necesitar. Él sabe que se necesita un perito en fotografía, perito en criminalística de campo, a lo mejor un médico forense, pero tampoco les puede pedir cosas específicas, dado que él no sabe exactamente con qué se va a encontrar en el lugar de los hechos o qué se va a necesitar en el momento en el que se haga el estudio. Entonces, bueno, el punto es mediar este problema, es decir, que los ministerios públicos tengan una capacitación un poco más amplia sobre criminalística, los alcances de la criminalística, los alcances de los servicios periciales. ¿Por qué? Porque así van a poder utilizarlos adecuadamente y van a poder sacar el mejor provecho del conocimiento que se les está brindando a través de los servicios periciales. Y también, por el otro lado, la capacitación que ya se les da a los peritos en cuanto a que conozcan también los alcances que tiene el Ministerio Público en cuanto a sus pedimentos, es decir, que no puede ser muy específico en ciertas cosas, dado a que no es una información que en ese momento conozca. Además de que normalmente cuando se pide que se presenten al lugar de los hechos, significa que es algo que tiene un poco de premura, es decir, en ese momento cuando se hace el oficio, se tiene poco tiempo probablemente, porque tenemos que recordar que la preservación del lugar de los hechos es algo en lo que se debe de actuar de inmediato. Mientras más tiempo pase, más evidencias o más elementos materiales probatorios se pueden alterar o se pueden perder. Entonces, todo esto lo que requiere es una muy buena coordinación entre ambos. Y bueno, entre el tercero que siempre está, que también es la policía, se necesita coordinar estos tres actores fundamentales para poder preservar el lugar de los hechos y, en consecuencia, preservar las evidencias que ahí se encuentran. Ahora, entonces, en principio, el perito actúa por petición del Ministerio Público respecto a alguna circunstancia que considera el Ministerio Público que corresponde a un perito. Ahora, con motivo de la reforma constitucional penal, Pamela, de junio del año pasado, el 18 de junio del año pasado, ya ha empezado a haber reformas a leyes secundarias, ahora lo que se denomina la miscelánea penal. Hubo ya reformas al Código Procesal Penal para dar nuevas facultades a la policía, para que se cumpla lo que establece el artículo 21 constitucional, de que tiene facultades de investigación. Por ejemplo, ¿cómo se va a determinar qué investiga la policía y, por ejemplo, qué investiga el perito? Porque nos decías que finalmente esa pericia
de la que se vale el perito es con el fin de investigar, de llegar a la conclusión de algo. ¿Cuál sería el punto de distinción entre la investigación de la policía o una investigación de un perito? Eso es un punto muy importante que de hecho en la redacción de la miscelánea penal tuvo ahí puntos de encuentro entre algunas de las dependencias, precisamente por eso. ¿En dónde vamos a separar estas facultades nuevas que tiene la policía de las facultades que ya tienen los peritos en criminalística de campo, por ejemplo, en el lugar de los hechos? Yo entiendo que la inercia nos va a llevar hacia crear una policía científica. Esto es totalmente, pues, desde mi punto de vista creo que es necesario, creo que es bueno capacitar a la policía para que tenga esta cualidad de ser policía científica. O sea, policía científica, un policía perito. Exactamente. ¿De alguna manera? No sé si, además, haciendo un poco de remembranza hacia CSI, no sé si te has fijado que en ese programa los peritos traen un arma. Son agentes investigadores. Es decir, en casi todos los países, sobre todo los que tienen sistema acusatorio, los peritos también son agentes de la policía. Lo que pasa es que escogen los servicios periciales como su área de desarrollo. Esa es la parte en donde investigan. Es decir, dentro de la corporación policíaca, una de las vertientes de acción es perito. Es perito, exactamente. O puede ser a veces viceversa. Esto varía mucho dependiendo en qué país lo estemos ubicando. Sin embargo, lo importante es rescatar que sí es necesario y sí es una muy buena propuesta llegar a la policía científica. Sin embargo, actualmente, que no se cuenta todavía con este cuerpo policial, es importante delimitar bien qué es lo que va a hacer el policía y qué es lo que va a hacer el perito, en lo que logramos esa transición hacia una policía científica. Y esto es un punto en el que la miscelánea penal tuvo que conciliar diferentes posturas debido a que algunas partes no querían que la policía tuviera tantas facultades y por el otro lado se decía que si no les daban facultades a la policía, entonces ¿cuándo iban a crecer? Claro, o sea, entonces ahorita es un paso intermedio entre lo que tenemos y lo que finalmente a lo mejor deseamos a largo plazo. Exactamente. Ahorita la miscelánea penal es una legislación de transición y precisamente por eso es difícil, es una legislación difícil. ¿Por qué? Porque no estamos todavía totalmente en el sistema acusatorio. Tenemos todavía que respetar ciertas cosas del sistema actual, sin embargo tenemos que irnos encaminando hacia aquellos puntos que de acuerdo a los transitorios de la misma reforma ya tienen que estar en vigor, ya entraron en vigor de hecho. Entonces esta miscelánea penal es esa respuesta, es esa atención a estos transitorios que decretaban que ya había ciertas figuras que entraban ya en vigor, sin embargo todavía no estamos de lleno en el sistema acusatorio. El punto de la policía y las facultades de investigación y los peritos fue un punto en el que se notó precisamente este problema que se tiene con una legislación de transición. Sin embargo, se resolvió favorablemente de forma en que se estableció que la policía puede investigar, estudiar o procesar el lugar de los hechos cuando se trate de las unidades especiales facultadas para eso. Es decir, la policía ahora va a tener que crear unidades especialmente capacitadas y facultadas para el procesamiento del lugar de los hechos. Entonces, con esto se logra encaminarnos hacia allá, sin dejar tampoco la puerta abierta a que cualquier policía pueda llegar y tratar de fijar o embalar evidencias, que no está mal que lo intenten hacer, sin embargo, se necesitan ciencias técnicas específicas para lograr esto. Ciencias y técnicas que ya estudiaron los peritos en criminalística. Entonces, realmente a mí no me gustaría verlo como un punto de pleito, sino me gustaría verlo como un punto de convergencia. Es un punto en donde puede la policía y el perito trabajar en conjunto y cada quien hacer sus funciones para las cuales están capacitados. Entonces, punto número 1, actúa el perito a pedimento del Ministerio Público. Con base como está redactado ahora el artículo 21 constitucional, también entendemos, Pamela, que el perito está subordinado al Ministerio Público. Así es. ¿Es así? Es un auxiliar directo. Ajá, pero digamos, el superior es el Ministerio Público. Así es. Te pregunto esto porque también hay voces que han venido empujando la idea de que tal vez los servicios periciales tengan que ser autónomos, independientemente de cómo denominemos a esa oficina, y que de alguna manera, bueno, esté el Ministerio Público como encargado de la investigación o de la conducción jurídica de la investigación,
los policías en la parte de investigación que les corresponde y los peritos en la ciencia y técnica también en materia de investigación que les corresponde. ¿Tú ves adecuado que eventualmente los servicios periciales tengan que ser autónomos de las instituciones a las que pertenece el Ministerio Público? Definitivamente sí, sin embargo creo que se tiene que hacer con un plan a largo plazo, atendiendo todas las necesidades del sistema. La autonomía de los servicios periciales es una característica propia del sistema acusatorio. ¿Por qué? Porque el sistema acusatorio parte de que no hay prueba de tribunal. Es decir, el tribunal, el juez, no ordena prueba. Quienes producen las pruebas en el proceso penal acusatorio, en los juicios orales, son las partes. Única y exclusivamente las partes son las que producen la prueba. Y estas deben de ser adecuadamente valoradas por el juez o por el tribunal. ¿Qué sucede entonces cuando tienes servicios periciales que, como comentabas tú, están de alguna forma subordinados al Ministerio Público? Hay mucha gente que entiende que esto entonces no es una concepción pura de un sistema acusatorio, debido a que esa prueba va a estar siempre del lado de la parte del fiscal o del Ministerio Público. Entonces, en teoría, hay una línea que seguir, digamos que hay una regla. Esto es importante por dos puntos. En primera, los servicios periciales, los peritos, la prueba pericial, en general es una prueba científica, es una prueba que tiene un método científico que nos va a llevar a un resultado en concreto. Alterarlo, además de ser un delito, es alterar la esencia de la prueba pericial, alterar la esencia de la criminalística. Pero evidentemente se da, evidentemente hay casos en los que se da. Entonces, desde este punto de vista, que el Ministerio Público pueda influenciar a un perito para que salga determinado resultado puede existir en ambos sistemas. Es decir, la corrupción y todos estos asuntos que normalmente entorpecen la justicia penal existen en cualquier sistema. Sin embargo, el juicio oral, por ser transparente, por ser precisamente oral y público, tiene una vigilancia especial en cuanto a lo que se produce dentro de ese juicio. Entonces, los peritos deben de tener muchísimo más cuidado de lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque van a estar ahí, el público va a estar, ¿no? Exactamente, van a estar sujetos al escrutinio. Cosa que actualmente no sucede de esa forma. Actualmente ellos hacen su estudio, elaboran un dictamen escrito, lo presentan. Mira, para llegar a esta parte, ¿qué era lo que decías? Entonces, llamó el Ministerio Público al perito para realizar alguna diligencia, alguna práctica. Finalmente, esto, una vez que el perito lo realiza, lo documenta, ¿no? Así es. En algo que se denomina dictamen. Dictamen pericial. Ok, y era lo que nos estabas comentando ahorita. ¿Qué se hace? ¿Qué pasa ya cuando el perito tiene su dictamen? Actualmente, el perito va, lo presenta. A veces la ley contempla que se ratifique, a veces no es necesario que se ratifique. Pero lo presenta al Ministerio Público y el Ministerio Público hace que forme parte de la averiguación previa. Se anexa al expediente, exactamente. Y que eventualmente viene a constituir un indicio de que algo sucedió, ¿no? Bueno, o que sucedió algo para efectos de consignar ante el juez, ¿no? Es diferente lo que se presenta dentro de la evaluación previa, que es para determinar si hay o no cuerpo de delito y probable responsabilidad, que la prueba pericial que ya se presenta dentro del juicio. Dentro del juicio se anexa el expediente para la vista del juez. Dentro de la averiguación previa, el Ministerio Público la utiliza para determinar si existe una probable responsabilidad y si existe el cuerpo del delito. Entonces, estos son dos puntos diferentes. Pero en el actual sistema, digamos, lo único que consta es el dictamen del perito en el expediente. Como tú dices, en ocasiones tiene que ir a ratificarlo, si es lo ratifico, y ya queda en el expediente, se acabó. Ahora, ¿qué es lo que se supone que va a pasar cuando se implemente el sistema acusatorio y ya tengamos la audiencia de juicio oral? ¿Qué va a pasar ahí respecto al trabajo del perito? ¿Cómo se Gracias por continuar con nosotros, con este programa Juicios Orales y Peritos. Y recuerde que nos interesan mucho sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos al 54 87 15 00 a las extensiones que ahora aparecen en pantalla.
Antes del corte, Pamela, hablábamos sobre las nuevas habilidades que tienen que desarrollar los peritos para el sistema acusatorio, pero antes me gustaría que comentáramos un tema sobre la ya, pues yo creo que célebre facilidad que tenemos los mexicanos para mentir, que por supuesto se traduce o se traslada también al ámbito judicial, donde eventualmente vamos a rendir testimonios y mentimos. Y no me refiero nada más como peritos, sino como testigos, como partes, etcétera, etcétera. Aunque yo no me dedico al litigio, me platican mis amigos que se dedican a estar en el foro, que es cosa de todos los días la existencia de 3 peritos, porque el perito de la parte A concluyó X. La contraparte rinde también un peritaje que casualmente dice lo contrario al que dice el peritaje de su parte, lo cual ya en principio me da la idea que debería ser la excepción, el que 2 peritos de 2 personas que supone que tienen la misma ciencia técnica o arte, pues deberían concluir casi siempre lo mismo. Entonces se recurre a un tercer perito para que le diga al juez quién tiene la razón, si el 1 o el 2, o que él con base a lo expuesto determine. ¿Qué vamos a hacer para evitar esto? Por ejemplo, y en materia de peritos, ¿cómo podemos entender que un perito diga que el resultado es A y otro diga que es B? Pero ya con una frecuencia porcentual muy grande. Eso definitivamente nos indica, como regla general, porque evidentemente en la ciencia existen muchas excepciones, pero como regla general nos indica que uno de los dos no hizo su trabajo bien. Ahora, esto que tú comentas es un perito tercero en discordia. Sin embargo, igual como regla general, en los sistemas acusatorios no existe el perito tercero en discordia. ¿Por qué? Porque si hay un peritaje que dice A y hay un peritaje que dice B, el juez es el que va a valorar y va a decidir de acuerdo a lo que escuchó, de acuerdo a lo que se le interrogó y contrainterrogó, quién de los dos es quien realmente está haciendo o hizo un buen trabajo, o quién de los dos es el que sí está capacitado para haberlo hecho. Lo que a veces sucede es una figura que se llama metaperitaje, que como su nombre nos los indica, es una prueba sobre prueba. Es decir, hay una prueba que dice A, sin embargo la contraparte no está de acuerdo y llama a un perito de su parte para que demuestre por qué no está de acuerdo con ese resultado A. Sin embargo, no hay un tercero en discordia. Esto no es que haya 2 que se encuentren y un tercero tenga que venir a resolver. Lo cual, como tú comentas, es una figura muy extraña porque todas las ciencias técnicas o artes tienen resultados concretos, es decir, eso es el punto medular de una prueba pericial, que quitando los márgenes de error, quitando X o Y circunstancias externas que pudieran alterar, normalmente si uno sigue un método, sobre todo en una ciencia o en una técnica, va a obtener cierto resultado. Tenemos cosas, la ciencia avanza todos los días, las técnicas cambian todos los días, los métodos se tienen que adaptar a estos cambios y descubrimos cosas que hace 50 años no pensaríamos. Sin embargo, a pesar de este continuo avance de la ciencia, normalmente los métodos vigentes en estos momentos son unos métodos que nos llevan a determinar puntos concretos, en los cuales debe de haber muy poca margen de duda, y que se encuentren totalmente opuestos es algo que nos indica que uno de los dos no hizo bien el trabajo, o que no están analizando la misma sustancia, o que no están utilizando un método adecuado, pero definitivamente hay algo que no está bien. Ahora, cuando alguien lo falseó deliberadamente, esto constituye delito, ¿no? Es falsedad de declaraciones ante autoridad judicial. Ahora, si el juez presume que esto pasó, ¿se puede intentar la denuncia, todo esto? O dicho de otra manera, ¿cómo frenar actitudes, y me refiero no solamente de peritos, sino de testigos que van a dar su dicho, el que no prolifere la falsedad de declaraciones en un juicio? Bueno, desde 2 puntos de vista diferentes. Desde el perito como servidor público, ya se hizo en la miscelánea penal, dentro de los delitos contra la administración de justicia, ya se incluyó esta responsabilidad a cualquier perito que modifique, altere cualquier tipo de cambio que se le realice tanto a elementos materiales probatorios o a la evidencia como a su dictamen y a su estudio. Todo esto ya constituye un delito en calidad de servidor público. Y por la parte de los testigos es un poco más difícil, definitivamente. ¿Por qué? Porque el testigo pues, es una persona que tuvo la mala suerte de estar en el lugar y en el momento equivocado probablemente, y que no, siempre está sujeto a una apreciación subjetiva. Es decir, el testigo puede creer que escuchó algo,
Entonces, lo que debe de hacer el Ministerio Público es presionar adecuadamente para, si algo no le suena bien, si algo siente que no es congruente o no está siendo coherente el testigo, para determinar si está falseando o no, o si es producto del nerviosismo, o si es producto del shock o es producto del impacto. Ya una vez que se determina que no hay ni shock ni impacto, que nada más está mintiendo, por cualquier razón, que no necesariamente tiene que ser por retribución económica, sino porque simple y sencillamente a alguien le cae mal o hasta las razones más, digamos, tontas se han dado para que alguien mienta, eso sí ya es un delito y eso es falsedad de declaración. Y bueno, lo platicábamos hace rato en el corte, esto ya además se ha determinado que en caso de que se falsee en un delito grave, la falsedad va a ser considerada como delito grave. Entonces, esto es un freno que se le pone a los testigos en general para que sepan que no pueden definitivamente llegar y presentar una denuncia o iniciar una querella si de inicio saben que van con una información falsa o que van a mentir o que van a falsear. Entonces, bueno, ponerle frenos a este tipo de cosas es una labor complicada, es una labor que a veces tampoco le corresponde al legislador y a las normas. Definitivamente se deben de contemplar estos casos dentro de la ley. Sin embargo, creo que es el buen ojo del Ministerio Público o de la policía, que en sus facultades de investigación, que debe detectar a tiempo quienes realmente están diciendo la verdad o quienes probablemente estén falseando y prevenirlos. Antes de que pase a mayores, decirles que definitivamente… Que están incurriendo en un delito. Y de explicarles las consecuencias de sus actos, que mucha gente no está consciente. Pamela, volviendo ya a la función del perito en el nuevo sistema penal acusatorio, donde está la parte del juicio oral, entonces, ¿cuáles serían sus principales retos para un perito ya en este nuevo sistema? Definitivamente los principales retos, en primera, es la oralidad. La oralidad se dice muy, muy fácil, es decir, vamos a entrar a estos juicios orales muy buenos desde todos los puntos de vista. Sin embargo, no solamente los peritos no están preparados, los litigantes, los jueces, los ministerios públicos tampoco están preparados. Entonces, el primer reto es la capacitación especial para todos los actores, especialmente para los peritos. ¿Por qué? Porque el perito normalmente está del lado de la ciencia, del lado de la técnica, está del lado, digamos, del estudio. No interviene públicamente con muchas de las personas involucradas dentro del delito. Es decir, él está haciendo su estudio concreto. En cambio, el Ministerio Público… Que ya lo puso en un dictamen. Exactamente. En cambio, el Ministerio Público pues es una persona que tiene mucho más contacto, que va al lugar de los hechos, que habla con el juez, que habla con las partes, tiene un poco más de facilidad de palabra. Pero el perito debe capacitarse especialmente para que, pues en primera, prepararse a decir lo que tiene que decir. Y en segunda, prepararse para lo que se va a enfrentar en el interrogatorio y en el contrainterrogatorio, que como comentaba, se dice muy fácil, pero cualquier perito, hasta el más experto en su ciencia o arte, puede realmente ponerse nervioso o puede complicársele un poco el aspecto de la oralidad. Es algo que a cualquiera de nosotros nos puede en algún momento pues hacer dudar de ciertas cosas. Hay abogados litigantes muy buenos que definitivamente van a ir precisamente a destantear. Y el perito debe estar adecuadamente preparado para esto. El segundo reto es los servicios periciales en su conjunto. ¿Por qué? Porque parte de la acreditación o desacreditación también involucra a los laboratorios, también involucra a los métodos de trabajo. Entonces, que estén debidamente certificados. Ahorita, por ejemplo, está en la norma ISO 9001-2000, que certifica manuales, procedimientos, técnicas, etcétera. Entonces, es importante buscar una certificación constante, estar actualizados como servicios periciales y estar actualizando constantemente a los peritos. ¿Cuáles son los protocolos de actuación según el caso, etcétera, etcétera? Exactamente. Entonces, estas normas internacionales que certifican son es una muy buena forma de dar, digamos, confianza al trabajo que se está haciendo en ese laboratorio. Es una buena forma de demostrar que todos los procesos, todos los procedimientos, todos los manuales, todo lo que involucra el trabajo de los peritos dentro de sus laboratorios es un trabajo confiable, es un trabajo bien hecho. Entonces, esto se traduce en una prueba pericial confiable, una prueba pericial que arroja resultados que pueden dar información de muy buena calidad, que es lo que se busca dentro de un juicio oral.
Claro, entonces el reto del perito, por supuesto, es seguir siendo y actualizándose en su ciencia, técnica o arte, pero particularmente en el desarrollo de habilidades para poder comparecer en un tribunal y tener la posibilidad de expresar lo que tiene que expresar de la mejor manera, ¿no? Claro. La oralidad es un punto importante, pero lo que comentaba hace rato es, él como perito debe de estar actualizado. Debe ser experto en el área que está dictaminando, eso es muy importante. A veces nos hemos encontrado con peritos que estudiaron una carrera totalmente diferente al dictamen que están elaborando. Y esto puede ser que ese perito tenga toda la experiencia y lleve 10 años elaborando dictámenes de química forense cuando en realidad estudió otra cosa. Y puede ser que haga muy buen trabajo, sin embargo, en juicio, eso va a ser un punto débil que lo puede destruir. Entonces debemos de procurar que los peritos desarrollen esta nueva habilidad para los juicios orales y además se empiece a revisar que su experticia y su experiencia sea congruente con lo que estudiaron, que eso es muy importante. Y me comentabas que con las reformas también ya los mecanismos para acreditar a alguien como perito también cambiaron, ¿no? Ya existen ciertos rangos de control, ¿sí es así? No exactamente, no hay en realidad reglas escritas en cuanto a la acreditación. Es decir, el sistema probatorio del sistema acusatorio es un sistema probatorio libre, es un sistema probatorio en donde el juez tiene una libertad muy amplia para valorar la prueba. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque esto nos permite presentar las pruebas adecuadamente y que el juez tenga esta facultad discrecional para valorar las pruebas que se le están presentando. Ya no hay una serie, digamos, de condiciones o requisitos para que una prueba sea prueba. Esas se las da el juez. Sin embargo, es importante para la acreditación, muy importante, más o menos enfocado hacia tu pregunta, que los peritos estén conscientes de que ese punto de la acreditación puede ser el que les haga tener toda la credibilidad del juez o nada de credibilidad frente al juez. Entonces es en ese punto en donde la parte que lo presenta debe de enfatizar. Y la contraparte, evidentemente, si encuentra un punto débil, se va a ir contra ese. Sin embargo, si el perito está bien preparado y la contraparte lo cuestiona, él puede explicar, por ejemplo, por qué no ha recibido un curso en 2 años, puede explicar por qué a lo mejor la última vez que dictaminó tuvo un resultado no muy bueno, pero lo puede explicar perfectamente bien, debido a tal y tal cosa, debido a X o Y circunstancia. Es decir, el punto es que los peritos, los jueces, los ministerios públicos, los testigos, el inculpado, todos somos humanos que en algún momento de nuestras carreras tuvimos algún tropiezo, tuvimos algún error. Eso está bien, eso existe, eso nos pasa a todos nosotros. ¿Cómo vamos a hacerle frente a esos cuestionamientos dentro del juicio oral? Eso es lo importante. Y eso es el punto básico en donde los peritos deben estar bien preparados. Deben estar seguros de sus estudios, de sus conocimientos, de su experiencia y del dictamen que realizaron. Y esa seguridad transmitírsela al juez para que pueda valorar adecuadamente la prueba pericial. En la valoración del juez, nos decías, Pamela, que es una valoración libre. Esto es en contraposición a las demás pruebas tasadas, ¿no?, que ya tenían previamente un valor que les asignaba la ley. Ahora, esta valoración libre, ¿cómo la hace el juez? ¿Tiene que arroparse ciertos principios o cómo le va dando a cada prueba, no solamente esta en particular que está solo pericial, porque a lo mejor hay otra pericial dentro del juicio y a lo mejor hay una testimonial? ¿Cómo va él acomodando esto para que se vaya generando una opinión en él respecto a qué va a determinar finalmente? Exactamente. Es una libre valoración, pero existen criterios sobre los cuales se debe de basar el juez, que es la sana crítica, las máximas de la experiencia, el conocimiento científico y el sentido común. Es decir, dentro de estos... Va a dar Ese es precisamente el punto medular, es exactamente donde vemos el cambio del rol que tiene el perito. ¿Por qué? Él va a seguir elaborando, el perito va a seguir elaborando su dictamen. ¿Por qué? Porque es parte del proceso de cómo lleva a cabo su trabajo. Ese dictamen contiene tanto la metodología que utilizó, como su hipótesis inicial, sus conclusiones y cualquier otra consideración o información necesaria para su dictamen. Sin embargo, ese dictamen no es la prueba pericial. La prueba pericial es el testimonio que rinde el perito
dentro de la audiencia del juicio oral. Ok, entonces para ubicarnos ya estamos en la parte del proceso. Así es. Una de las partes, que es o el fiscal o la parte acusada, el imputado, presentan una prueba que requiere del trabajo de un perito. Ese perito realiza su trabajo con base a un protocolo más o menos como el que nos platicaste para emitir un dictamen. Ya tiene allí el dictamen. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es que una vez que se fija la fecha de la audiencia, en donde se van a desahogar las pruebas en el orden en que las partes las quieran ofrecer, se determina qué día y a qué hora se va a presentar ante el juez o ante el tribunal el perito. Ese día... Que es ahorita lo que no sucede. Que es ahorita Nos lo que quedamos no nada más sucede. en el dictamen. O sea, aquí ya está el dictamen y fijada día y hora como tú señalas. El señor se va a personar en presencia del juez, del fiscal, del imputado y del público que esté en la sala. Exactamente. ¿Y ahí qué es lo que va a suceder? Ahí va a ser sujeto u objeto de un examen directo y un contraexamen. Es decir, un interrogatorio y un contrainterrogatorio. El examen directo se lo va a realizar la parte que lo presenta. La parte que ofreció la prueba. Exactamente, ya sea el fiscal o ya sea el inculpado, la defensa. En este caso, las preguntas que se le hacen, como es la parte que lo presenta, son preguntas en donde primero lo acredita. ¿Por qué él es el testigo idóneo? ¿Por qué es el perito idóneo? ¿Por qué esta prueba pericial es importante? Se lo acredita a él en lo personal y en lo profesional. Es decir, que tiene los conocimientos necesarios para hacer el dictamen que hizo. Y después se va a una, digamos, narración no cronológica, sino temática del estudio que realizó. Y bueno, dependiendo la materia, son las preguntas que se le van a realizar o la extensión del interrogatorio, normalmente va encaminada hacia obtener el método, sus conclusiones, su hipótesis, si se verificó o no su hipótesis al final y cómo descubrió esto, el método que utilizó, si tiene algún tipo de margen de error, etcétera. Pero ahí se le examina ya en particular sobre su dictamen. Primero es para identificarlo, para establecer por qué tiene pericia, después ya sobre la naturaleza de su dictamen. Exactamente. Primero lo acreditamos a él como perito, luego se acredita su testimonio. Y después viene el contraexamen. Exactamente, eso primero lo hizo la parte que lo ofreció como perito, como testigo, y después viene la contraparte, vienen las repreguntas. Viene el contrainterrogatorio, en donde la contraparte lo que va a tratar, por lógica, es desacreditarlo a él como perito o a su testimonio. Es decir, el estudio que llevó a cabo, el método que utilizó, las conclusiones a las que llegó o cualquier detalle en el cual se pueda fijar. Entonces la contraparte lo que hace es precisamente buscar cómo desacreditar los puntos débiles exacto, de él y de su peritaje. Todos los puntos débiles de él o de su peritaje, exactamente. Esto es un punto muy importante precisamente porque actualmente no sucede de esta forma. Sí es importante recalcar que en el sistema actual se puede llamar al perito para hacerle preguntas. O sea, eso existe. El juez puede hacerle preguntas directas al perito. Pero nunca lo hace. Pero nunca lo hace. Digo, ni preside las audiencias. Ni preside las audiencias, exacto. Sabemos perfectamente bien que los jueces normalmente tienen una cantidad importante de trabajo que no les permite estar en todas las audiencias y que el juez nunca ve a quien está juzgando ni las pruebas que se están presentando. Y bueno, nunca quizás es un poco exagerado, pero la regla general es que el juez no está presente en las audiencias. Casi. Pero entonces aquí, todo esto que estás platicando tú es en presencia del juez. Aquí porque cuando el fiscal interroga interroga está el juez y la contraparte. Cuando si no interroga la parte, está el juez y está el fiscal. Y el perito está ahí junto al juez. Exactamente. De hecho, si no está el juez o no están las partes, no hay audiencia. Tienen que estar todos los actores. Tienen que estar todos los actores, si no, definitivamente no hay audiencia. Entonces, el perito debe estar mejor preparado, debe de desarrollar nuevas habilidades, porque yo leía en un libro de un autor colombiano, en donde él en una clase, un profesor suyo les dijo que podía tener un investigador criminalístico, podía tener toda la inteligencia de Einstein y toda la suspicacia y la buena forma de investigar de Sherlock Holmes, pero si no lo puede transmitir en juicio, si no puede decirlo adecuadamente dentro de un juicio, probablemente no va a tener buenos resultados dentro del ámbito de la justicia penal. Claro, entonces eso quiere decir que hay que desarrollar, como dices, los peritos tienen que desarrollar nuevas pericias, ¿no?
nuevas aptitudes para presentarse ahora a juicio, porque digo, no es fácil, uno piensa que es fácil, pero finalmente cuando te sientas frente al Ministerio Público, al juez de una audiencia, te da un poco de temor, ¿no? Pero respecto a esas aptitudes, Pamela, si te parece, regresamos en un momento. Ahora tenemos que hacer un corte que es muy breve, no se vaya. Cuatro criterios camina la valoración, esta libre valoración del juez. Si evidentemente el juez tiene una libertad amplia para valorar, pero hay algo que es claramente contradictorio con la forma en la que él lo está valorando, pues definitivamente esta libertad de valoración va a ser puesta, digamos, en una interrogación. Es decir, la contraparte o la parte, cualquiera de las que sean, pueden incluso apelar o pueden cuestionar la decisión del juez en la forma en la que valoró esta prueba. Y normalmente esta libre valoración, siguiendo estos cuatro principios, estos cuatro criterios, no tiene ningún problema. Y finalmente llega a su decisión, que también parte de la reforma es que el juez tiene que explicar la sentencia, ¿no? Exactamente. Ante las partes y ante la audiencia. Y me imagino que ahí, en esa explicación, debe decir por qué eventualmente, por ejemplo, una prueba pericial sí sirvió o no sirvió para generar el ánimo en él. ¿Tendrá que ser algo así? Es parte de la explicación de la sentencia, es un punto fundamental de esta transparencia que nos ofrece el sistema acusatorio. Es decir, el juez va a explicar en realidad sus razonamientos y sus argumentos para que las partes por primera vez entiendan qué es lo que está pasando. Es decir, por qué salió de cierta forma o no la sentencia, y así el inculpado va a entender si fue hallado culpable, por qué fue hallado culpable, y la contraparte va a entender, si no fue hallado culpable, ¿por qué no? ¿Por qué fue débil, por ejemplo, su acusación? ¿Qué fue lo que le falló al Ministerio Público? ¿O por qué no hay elementos definitivamente para obtener una sentencia condenatoria? Y en este punto se pueden explicar todos los argumentos y todos los razonamientos del juez. Y es de esta forma en la que vamos a verificar que este juez haya hecho realmente una libre valoración de la prueba adecuada, congruente con estos criterios. Y sí puede explicar por qué la pericial no tuvo fuerza suficiente, o puede explicar por qué el testimonio X o el testimonio Y no tuvieron la importancia suficiente. ¿Por qué? Porque debemos de recordar que todas estas pruebas que se van a valorar en un conjunto y se van a sistematizar para llegar a una sentencia, deben de crear una convicción más allá de toda duda razonable. Entonces, si existe una mínima duda, el juez por principio debe absolver. Pero esa es la idea de que se haya puesto ahora, incluso a nivel constitucional, esto de la explicación, ¿no? ¿Qué tome en cuenta y qué no tome en cuenta y por qué razones? Y finalmente se generó la convicción en mí de tal circunstancia y esa es la sentencia. Exactamente. Pamela, pues estamos llegando al final del programa. Yo te quiero agradecer mucho el que hayas aceptado la invitación. Pienso, como lo comentamos al principio, que tal vez el perito está un poco abandonado o es el gran olvidado del proceso, siendo que su papel es de la mayor relevancia porque sirve para demostrar hechos que pueden finalmente establecer la responsabilidad en un proceso penal. Y creo que ha sido muy ilustrativo el que nos digas qué es el perito, cómo funciona ahorita y cómo se pretende que funcione ahora con el sistema penal acusatorio. Te agradezco mucho que hayas estado por acá. Muchas gracias por la invitación, es un gusto. No, gracias para nosotros. Y a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Recuerden que nos esperamos aquí el próximo lunes en punto de las 7 de la noche. Hasta pronto.